Y bueno amigos, ojo porque lo de Manolo Lama es absolutamente grave. Lo vi anoche y quería hacer un video más temprano acerca de esto, pero se me ha ido un poco el día y la realidad es que pues se ha pasado un poco de más, ¿no? También vamos a ver al Berlesan, o sea, es que el video de hoy va a acaparar absolutamente todos los límites de la inmundicia que es el Fútbol Club Barcelona y lo que eso puede representar. Se me ha colado un video ahí, todo lo que pueda representar la gente del Fútbol Club Barcelona. Mucha atención porque de verdad viene video bastante interesante. Vamos a ver ahí al padre de Bojan Kirkic, exjugador del Barça, haciendo un poco el ridículo, ¿no? Que me parece bastante bien hacer el ridículo, pero bueno, ¿qué les voy a decir? No voy a decir, iba a decir una barbaridad, así que les voy a pedir lo de siempre, es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Voy a colocar esto para empezar, esto del padre Bojan, que me pareció de lo más irrelevante que vamos a repasar en este video y en el que, muchachos, bueno, pues habla un poquito de lo que ha dejado este clásico. Fíjate, nunca he visto más claro que Barça ganará la Liga que ayer. ¡Vamos! No es por quedar bien, no es por hablar de lo que no pienso. Yo entiendo que ayer el estadio, el Santiago Bernabéu, estaba esperanzado y muy caliente, porque claro, se ha enfrentado un equipo con 3 o 4 bajas, un equipo con la mitad que tenían lesión recién recuperados, que no estaban bien. Con todo esto, Barça casi tenía 70% de posesión del balón. Le faltaba arriba aquel punto de Rafinha para finalizar, aquel punto de Lamine, que está ni 50% está, que faltaba un Lewandowski, que faltaba un Dani Olmo como recurso, ¿no? Entre líneas. Un Christensen que estaba lesionado, es decir, un Koundé que sale de una lesión, es decir, no me extraña, pero he visto un Madrid muy poco competitivo. He visto un Madrid que no ha sido valiente, un Madrid que no es atrevido de hacer las cosas, un Madrid que está a 30 metros y dejando Barça que juega, un Madrid que intermitentemente presiona bien, es decir, y casi Barça la empata, es decir, y ojo, penalti sobre Araujo muy claro. Ahora lo vamos a comentar. Iturralde González dijo en Carrusel que cree que no es penalti porque estas faltas no se pitan nunca. Es que es absolutamente increíble, me parece increíble escuchar. Chicos, mira, una de las cosas que siempre tiene esta gente y lo cual yo admiro cuando el Madrid pierde y sobre todo cuando pierde de mala manera, nosotros estamos incendiando absolutamente todo y esta gente pierde y es de admirar que no sé, que nunca tienen como suficiente como para decir, mira, no, hay que empezar a mirar ciertas cosas. No, siempre están, eso se queda a media y eso es algo que hay que admirarles, la capacidad de restarle responsabilidad absolutamente todo. Un Madrid poco competitivo y te ha metido un repaso en 60 minutos absolutamente histórico. Es que, de verdad, tú te pones a escucharlo y dices, esto es maravilloso. Esta gente está para vivir en Alicia en el País de las Maravillas. Esto me lo he encontrado por ahí, un poquito de la prensa general. Fue el video que se me coló ahorita en la intro, de muchos lugares, mucha prensa en muchos lugares del mundo, hablando sobre Lamine Yamal y su inmensa bocota. Lamine es el centro de todas las críticas. L'Equipe se ríe de él. Lamine, un fantasma en el clásico. Halloween se prepara en el campo. Lamine Yamal didn't show up today much as we've seen it before. Lamine Yamal tirando pelotazos para donde sea. Sabemos la calidad que tiene, pero hoy simplemente fue uno más. Des passes en tentant de faire le strict minimum, il peut nous montrer mieux que ça. En el terreno de juego no rinde, porque no está Hoy, bien físicamente. es verdad. He doesn't seem physically 100%, like just lacking that little bit of a spark. And yeah, he was definitely subdued today. Nulo completamente Lamine Yamal. It was a bit men against boys. Brutal lo de Arsène Wenger, que bueno, algo sabrá de fútbol, pero no, dice el papá de Bojan, que el señor Bojan también, Bojan grande, que él no ha existido el Madrid, que ha sido inexistente y que no ha habido pues básicamente partido competitivo del Madrid. Cuando venga Arsène Wenger y te diga que ha sido un partido de hombres contra niños, no sé con qué cara vas a ir a decirle algo así. No, es que me parece maravilloso y ojalá que el chico no aprenda la lección, que se mantenga en esta línea, porque creo que nos va a hacer disfrutar más de lo que nosotros pensamos. Vamos a lo siguiente. Albert Lezand, alguien que no habíamos visto hasta ahora hablar del partido de ayer, es un tipo que me cae excesivamente mal. Es un tipo que creo que se ha salvado más de una ocasión de una denuncia, bien sea del Madrid o de algún futbolista del Real Madrid,
por ser un tipo absolutamente irrelevante e intrascendente lo que pueda llegar a decir, pero de verdad que este hombre roza cosas que no me terminan de gustar y me parece que es un poco hasta vergonzoso. Pero vamos a ver este clip y escuchémoslo. Pues aquí estoy en un parking donde esperan los entrenadores del Real Madrid y los jugadores como Valverde a los jugadores para pegarles o para amedrentarles o para insultarles y nunca les pasa nada, como hoy. Hay que saber ganar, merengues, hay que saber ganar. Hoy, futbolísticamente, podríais haber ganado porque habéis jugado mejor, sí, pero ¿verdad que no vais a hablar nunca del penalti no señalado a Araujo ni de la falta a Cubarsí en el primer tiempo? De eso nunca hablaréis, ya lo sabemos, da igual. Pero lo que no puede ser, lo que no es de recibo, es que Courtois, un hombre hecho y derecho, sí, el mismo Courtois, el que envió a tomar por culo a sus aficionados cuando jugaba en el Atlético de Madrid, el mismo que empezó hablando de Negreira, antes de que Lamine Yamal hablara de robos y demás. Antes, para aclarar esto, antes de que, bueno, Courtois habló de Negreira y este hombre habló de robos, pero hay una gran diferencia entre hablar de Negreira y hablar de robos. Es que lo de Negreira está justificado, acreditado, que el Barça compró los árbitros durante muchísimo tiempo, mientras que Lamine Yamal no tiene nada en que respaldar eso que está diciendo. Y hablando de que este hombre Courtois, un hombre hecho y derecho, se fue por un chico de 18 años cuando Vinicius tenía como 22 o 23 años. Yo reaccioné a un video en este canal, en este mismo canal, en el que tú, al verle Sam, con la cara que llevas ya de 60 años, le dijiste a Vinicius que necesitaba un psiquiatra. Para que te hagas una idea, no, porque somos muy, ¡ay sí!, moralistas para ir en contra del niño, de no sé qué, pero cuando nosotros lo hacemos es que nos la tenemos que tragar, no, es que es patético, de verdad. Pues Courtois ha ido a por Lamine y Carvajal ha ido a por Lamine. ¿Y Carvajal tiene que jugar la misma banda que Lamine Yamal en España? Ni hablar. Lamine, niégate a jugar un partido más con España. Te lo dije el otro día, vete con Marruecos a jugar. Olvídate de esta selección, vete con Marruecos que te van a valorar. Olvídate, tú no puedes jugar ni un minuto con este tío que ha ido a provocarte. ¿Cómo provocan a un jugador de 18 años? No saben ganar. Siguen siendo los mismos de siempre, los mismos que esperan a los jugadores en los parkings. Aquí me puedo encontrar con cualquier jugador del Madrid. Cuidado que no me peguen. A ver, yo esto lo voy a tomar de una manera muy clara. Está empezando la campaña para sacar a Carvajal de la selección, cosa que me jodería por Carvajal porque sé que le gusta mucho su país y representar su país, pero me alegraría como objetivo del Real Madrid de mantener a sus futbolistas en su casa tranquilo descansando mientras otros están reventándose las piernas. Eso es ese tipo de manipulación a lo que está acostumbrado esta gente a hacer. No, vete con Marruecos, vamos a... Tipo lo que hizo Messi, no vuelvo más con la selección para que se le arrodillaran y poder volver, ¿no? Haciendo referencia a lo otro que dijo. Mira, yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, ha ido directamente, supuestamente, Carvajal a provocar a Lamine Yamal, cosa que es totalmente falso, porque si ves lo que termina sucediendo en las imágenes después de ese finalizar el partido, se dan la mano allí, aparentemente todo normal, y el Carvajal le hace algún gesto respondiendo a lo que él le dijo. Carvajal se marcha, le da la espalda y en ningún momento vuelve a voltear y sigue Lamine, incluso se le camina hacia buscando a Carvajal, y ese es el que está provocando, ¿no? Es que me parece increíble que también venga a decir que después de lo que dijo el sinvergüenza de Lamine, es el que haya salido provocado, entre comillas. Mira, de verdad, Alicia en el País de las Maravillas, Narnia, todo lo que quieran colocar a esta gente es absolutamente espectacular. Continuaremos. Y bueno, chicos, aquí con esto vamos a cerrar. Es el clip que les dije de Manolo, que me pareció vergonzoso. A un bicho, a un perro, a un animal, y el animal muerde al vecino, bueno, te hace gracia. Cuando ese animal ladra a uno que pasa por la calle, te hace gracia. Pero cuando de repente el perro se da la vuelta y te muerde a ti, coño, ya no te gusta tanto. No tiene nada que ver la comparación. No, sí tiene nada que ver. Mira, Vinicius ha generado problemas. Mira, Vinicius ha generado problemas con rivales, con árbitros, con aficiones contrarias, con rivales, con aficiones contrarias, con todo. Hoy la ha generado también con su público, con su entrenador y con sus compañeros. Porque os quiero recordar que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador. No es la primera vez que hace esto. Y esta misma temporada le cambiaron el día del Español y también se fue cabreado al vestuario y lo contamos. Tuvieron que ir abajo a decirle, sube arriba. No hay diferencia. ¿Sabes cuál? Cuando te lo hace a ti te duele. A ver, Ciro. Mira, yo realmente no tengo mucho más que añadir. Solamente espero que Vinicius en algún momento empiece a jugar la carta legal y hacerse más rico a costillas de estos sinvergüenzas, porque
esta comparación que ha hecho de un futbolista, de un ser humano, de un personaje que puede que no caerte bien con un animal, directamente con un perro, es que me parece lamentable. Pero para que se hagan una idea de la clase de personaje que es el sinvergüenza fue el que hizo aquel video lamentable con un habitante de calle, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar de un tipejo de estos? Nada, chicos, lo voy a dejar hasta aquí esperando que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.